Una niña muere en la hoguera. El padre Espinosa estaba irritado. No lograba desprenderse de la sensación de que alguien lo observaba en secreto. Era algo distinto de la mirada curiosa de cientos de ojos que lo contemplaban. Ya había examinado repetidas veces a la multitud reunida en el quemadero en el exterior de la muralla de Toledo, pero no logró descubrir al que lo observaba. Los rostros de la turba detrás de la valla eran informes, al igual que de los grandes y de la infanta instalado en el podio, o a los inquisidores sentados en hileras alrededor del trono de Santo Domingo. El gran inquisidor, Cardenal Gaspar de Quiroga, había tomado asiento en el trono. El padre Javier vio el brillo de unos anteojos y supuso que el joven Hernando Nino de Guevara estaba presente. Era el hermano del padre Javier y la mano derecha del gran inquisidor. El padre Hernando se había preparado para presidir el auto de fe, puesto que en agosto el cardenal de Quiroga había sido invitado al cónclave para elegir el nuevo papa. Pero el cardenal de Quiroga había rechazado la invitación diciendo que como de todos modos no sería elegido, sus hermanos cardenales sabrían qué hacer en su ausencia. Y además, la exterminación de los herejes en la ultracatólica España resultaba más importante que la elección del Santo Padre de Roma. De hecho, el cardenal tuvo razón en al menos dos aspectos. No lo habían elegido en la primera votación, y los cardenales no tuvieron ninguna dificultad para elegir a Giovanni Battista Castagnac como papa. El padre Javier sintió que le invadía el enfado. No debía haberse permitido semejante distracción. Lo único que impedía su concentración eran los lamentos de los condenados que se retorcían aprisionados por las cadenas que les rodeaban la cintura y las muñecas. Tras presenciar un número suficiente de quema de herejes, uno aprendía a hacer oídos sordos ante esas súplicas humanas tan desgarradoras. Ni siquiera los gritos de la joven llamando a su madre conmovían su indiferencia profesional. Más bien, se concentraba en calcular cuánto tiempo lo soportaría el vicario general García Loayza. «Acabaré con esto ahora mismo», masculló Loayza. «Una sabia decisión», susurró el padre Javier. «Tengo el poder de conceder indulgencia a la joven, ¿verdad, padre Javier?» Este echó un breve vistazo al rostro caballuno, enjuto y torturado del vicario general. Había previsto que esa noche García Loayza tomara esta decisión en cuanto viera a los condenados. Se decía que el vicario general tenía hijas repartidas por todo Toledo y que estaba desesperado por obtener el obispado, porque el dinero para mantener, educar y proveer de dote a su pequeño ejército de hijas enjuntas de cara caballuna no les alcanzaba. «Su ilustrísima es el representante del obispo de Toledo», dijo el padre Javier. «El gran inquisidor tiene el poder de impartir justicia. Su ilustrísima tiene el poder para ser misericordioso». Loayza se mordió el labio. «Podría volver a mostrarle la cruz si se desdice de sus falsas convicciones y la besa. Podré ahorrarle la hoguera, ¿verdad?» «Podéis hacerlo, ilustrísima. Sería un acto cristiano. ¿No lo creéis así, padre Javier?» «Por supuesto.
El cardenal de Quiroga, el gran inquisidor, intentó por todos los medios convencer a la joven de que se desdijera. Incluso durante los primeros interrogatorios. Es lamentable que la desdichada endureciera su corazón y se negara rotundamente. «Ya», dijo el vicario general Loayza en tono lastimero, sin despegar la mirada de la tribuna. La joven tiraba de las cadenas y se retorcía como loca. De tanto gritar, su voz se había vuelto ronca. La cabeza afeitada y el obsceno atuendo amarillo de la vergüenza la hacía parecer aún más joven de lo que era. No podía tener más de 14 años. El padre Javier aborrecía la idea de que una vida tan joven acabara de manera tan espantosa y a la vista de todos. Y también aborrecía al gran inquisidor de Quiroga por no haber elegido el camino más fácil: dar muerte a la condenada durante el interrogatorio. Siempre había que contar con que la repugnancia de los espectadores ante las falsas enseñanzas de los protestantes se convertiría en compasión por un único condenado, cuando éste era casi una niña de aspecto delicado, y que llamaba a su madre con gritos que partían del corazón mientras el fuego abrasaba sus carnes. «No lo soporto más», dijo el vicario general, y se puso en movimiento. «Permaneceré a vuestro lado, ilustrísima», dijo rápidamente el padre Javier. «Gracias, padre». Cuando se encontraron ante la joven y alzaron la vista para mirarla, un murmullo recorrió la multitud. García Loayza se volvió repentinamente, intimado por la atención de los espectadores. El padre Javier vio que el gran inquisidor cardenal de Quiroga se inclinaba hacia adelante. El vicario general le quitó la larga vara al sacerdote apostado delante de la hoguera y sostuvo la cruz clavada en el extremo antes al rostro de la joven. «Desdícete, alma desdichada, y obtendrás la misericordia de Cristo», murmuró. La joven se debatía entre las cadenas y gritaba. Tenía los tobillos y las muñecas ensangrentadas. Gracias al pataleo, había alejado a los leños de la hoguera y era imposible que el humo la asfixiara antes de que el fuego la alcanzara. «Por todos los santos, ¿dónde está su madre?», exclamó García Loayza. Fue la misma madre de la joven quien la entregó a los jueces. El padre Javier había asistido al último interrogatorio. Los verdugos tuvieron que emplearse a fondo para conseguir que confesara, e incluso el padre Javier jamás había visto brotar una denuncia de un cuerpo tan torturado y contorsionado. «Dios el Señor sabrá dónde está su ilustrísima», dijo el padre Javier. «Desdícete», murmuró el vicario general y alzó la cruz, que se balanceó ante la condenada, que agitaba la cabeza de un modo salvaje. «Desdícete, niña, desdícete, no querrás arder. Desdícete y regresa al seno de la verdadera iglesia. Desdícete». El verdugo, que guardaba detrás del poste de la hoguera, a que en el último segundo alguien disimuladamente le diera la orden de utilizar la cuerda para ahorcar a la desdichada con disimulo,
mientras encendía la hoguera, mantenía su perpleja mirada clavada en el vicario general. En la mano sostenía la cuerda y en la otra la mordaza que impedía que la condenada lanzara una maldición. «Estoy impresionado, Ilustrísima», dijo el padre Javier. «La actitud cristiana de su Ilustrísima no tiene límite, incluso frente a la amenaza de su propia ruina. Su Ilustrísima hace lo que considera su deber como cristiano». La cruz detuvo su balanceo. «¿Qué?», preguntó el vicario general. «Dios el Señor y su Hijo Jesucristo contemplan a su Ilustrísima y ven cómo intenta ahorrarle el justo castigo a una pecadora. También nuestro Señor Jesucristo perdonó a los pecadores, aunque San Pedro, su representante, consideró justo abatir a Ananías y a Zafira debido a su traición a la comunidad. No pretendo llevar a cabo las decisiones del Señor», exclamó García Loayza, «y tampoco contradecir a San Pedro». El padre Javier oyó la pregunta no formulada detrás de las palabras del vicario general y sonrió. El vicario general bajó la cruz y el padre Javier vio que la joven clavaba la mirada en el crucifijo. «Pero puedo ser misericordioso, ¿verdad, padre Javier?» «Por supuesto, Ilustrísima, y su Ilustrísima me lo permite. Deseo volver a expresar mi gran admiración por el valor con el cual su Ilustrísima se arriesga a exponer su propia alma al peligro de la condenación para ahorrarle a esta desorientada y pecadora hija del diablo la tortura del fuego purificador». La joven dejó de gritar. Tenía la cara cubierta de mocos y lágrimas. Visqueaba mirando la cruz y un gemido brotó de su garganta. «La condenación», repitió Loayza, «por no hablar del coraje de su Ilustrísima frente a todos los fariseos que se negarán a elevar el trono del obispo a un hombre que mostrará demasiada compasión por una hereje y que tal vez tenga alguna relación con el maldito pecado de la herejía». «¿La herejía?», repitió el vicario general Loayza. «Pero estoy convencido de que cuando su Ilustrísima se encuentre ante el juez supremo y sea sopesado, entonces el hecho de que actuará movido por la compasión casi eliminará el pecado que supone que haya impedido la purificación de una alma mal encaminada». «Casi eliminará», repitió Loayza. La joven empezó a susurrar. «Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor». Oyó el padre Javier. El susurro se convirtió en gemido. «Perdóname, Señor, soy tu sierva. Perdóname, Señor, me desdigo. Nunca he visto a nadie cuya nobleza sea mayor que su Ilustrísima», dijo el padre Javier en voz alta y agarró a Loayza de la mano. Le hizo dar media vuelta y se arrodilló para besarle la mano. La cruz se balanceó hacia un lado y el vicario general casi deja caer la vara. El sacerdote apostado junto a la hoguera reaccionó con rapidez. «No», gimió la joven.
No, no, no. Ella sigue rechazando el consuelo de la cruz, ilustrísima, dijo el padre Javier. Dios mío, balbuceó el vicario general. Condenación, herejía, mi alma inmortal, el obispado, que he estado a punto de hacer. Padre Javier, no es demasiado tarde para abandonar el camino del error, dijo el padre Javier, que empezó a alejarlo de la hoguera. García Loayza trastabilló tras él. El padre Javier le hizo una seña al verdugo. ¡No!, gritó la joven. ¡No! ¡Yo! La mordaza asfixió sus palabras y la joven empezó a patalear y gemir. La turba murmuraba. Su ilustrísima García Loayza ha hecho el último intento para hacer que cambiara de opinión a la condenada, gritó el padre Javier dirigiéndose a la tribuna. Ella ha rechazado la misericordia. Ella ha negado el amor del Señor. Ella ha escupido el crucifijo. ¡Que arda!, aulló una voz en medio de la multitud. El gran inquisidor se puso de pie, plegó las manos en el pecho e hizo un gesto afirmativo. El padre Javier arrastró al vicario general, alejándolo aún más. ¡Cuánto valor, su ilustrísima! No dejaba de murmurar. ¿Y cuánta sabiduría supone comprender la inutilidad de vuestra compasión? Habéis actuado de un modo auténticamente cristiano, de verdad. Ahora la mordaza ahogaba los gritos de terror de todos los condenados, convirtiéndose en gemidos cuando el verdugo encendió la hoguera. El padre Javier arrastró al vicario general detrás de las empalizadas. Se hizo con la primera copa de vino apoyada en la rústica mesa y se la tendió a García Loayza. El fuego crepitaba y la resina de las ramas empezaba a estallar. Cuando el vicario general se disponía a volverse hacia la hoguera, el padre le dijo que bebiera y Loayza yació la copa de un solo trago. El padre Javier soltó un suspiro casi inaudible, dio un paso atrás y se apartó.